Él inventa el pádel ya cuando tenía como 55 años. Creo que el pádel para ti representa algo más que un negocio, representa pues una vida, un legado. Porque es un deporte muy social. Sí. Entonces la gente va y juega, pero se queda ahí a tomar una cerveza, a ver el fútbol americano. Bueno, en España los clubes grandes tienen peluquería, bar, restaurantes. El pádel Obviamente termina siendo el gancho, la atracción gancho. principal, y alrededor de eso hay negocios y de ahí vienen principalmente los ingresos. Pero ¿qué otros negocios hay dentro de la industria del pádel? Bueno, tienes el negocio de fabricar canchas. AFP le hace la cancha Adidas y se la hace aquí a México, a nosotros, a Copa, hace una cancha Copa. La parte interesante de ese negocio es que uno pensaría que el principal negocio es rentar la cancha, pero si está bien hecho, la mitad de los ingresos son comida, el área de diversión extra. El tema de Adidas y de otras marcas, ¿cómo es competir contra los grandes de la industria en el deporte? Tienes que tener algo y la ventaja competitiva que tenemos nosotros es lo de Corcuera, que mi papá inventó el pádel, pero entrar contra los grandes sin ninguna personalidad o algo, encontrar un nicho es difícil. Sí, entiendo que la historia alrededor del pádel pues es uno de los diferenciadores bastante difíciles, digamos, de competir, porque al final pues esa historia solo ustedes la tienen, ¿no? El pádel es un deporte muy popular en México, sin embargo, un dato curioso es que el pádel fue inventado justamente en México y es para mí un gusto, un honor también contar el día de hoy con un gran invitado, con Enrique Corcuera, quien es hijo de quien inventó el pádel. Enrique, gracias por aceptar la invitación a Crecedor X Podcast. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Excelente. Pues me gustaría empezar con una pregunta con la que típicamente empezamos con todos nuestros invitados en esta temporada, que es, Enrique, ¿cuáles son tus negocios y cómo han crecido tus negocios? Mi principal negocio ahorita se llama Copa, Corcuera Padel. Es una empresa que se dedica a hacer artículos deportivos para el deporte del pádel, palas, ropa, pelotas, todos los accesorios necesarios. ¿Y cómo ha crecido en los últimos años? Digamos, ¿comercializan en México? ¿Exportan? ¿Cómo han crecido en los últimos años? Estamos en México, Estados Unidos y estamos entrando a Sudamérica. Llevamos apenas 2 años en esta aventura. Vamos muy bien y nos pueden ver en noviembre en el Premier Padel en Acapulco, que es el torneo más grande del mundo. Va a ser en Acapulco el 24, 25, 26 de noviembre. Y ahí vamos a tener nuestro puesto al lado de Adidas y al lado de Babolat. Vamos muy bien. Oye, y aprovechando que tocas el tema de Adidas y de otras marcas, ¿cómo es competir contra los grandes de la industria en el deporte? Muy difícil. Tienes que tener algo y la ventaja competitiva que tenemos nosotros es lo de Corcuera, que mi papá inventó el pádel, y pues eso le da un ángulo interesante al negocio, pero entrar contra los grandes sin ninguna personalidad o algo, encontrar un nicho es difícil. Claro, sí, entiendo que la historia alrededor del pádel pues es uno de los diferenciadores bastante difíciles también digamos, de competir, porque al final pues esa historia solo ustedes la tienen, ¿no? Así es, y es durante 55 años que ha existido el pádel, siempre nos hemos dedicado a promoverla y es la primera vez en la familia que estamos haciendo un esfuerzo para lucrar de alguna manera, claro. Conmemorar a mi papá y a mí, con un negocio. Interesante. Ahora, la pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo, pues es, ¿cómo se inventó el pádel? Pues sí, es muy interesante. El primero, mi papá tenía un frontón en una hacienda, un ingenio de azúcar en Estipac, en Jalisco. Y en ese frontón, pues juegas contra la pared, ¿no? Claro. Y un día dijo, pues voy a jugar tenis. Entonces puso una red en el medio, se puso a jugar tenis en un frontón muy grande y se dio cuenta que mezclar el rebote del frontón con el deporte del tenis era divertido. Este solo tenía 3 muros y era muy rápido, muy grande. Existía un deporte de plataforma que ahora ya no existe, pues se llamaba pádel tenis, que era un deporte con una raquetita de madera y una pelotita de hule, parecido al pickle, que ahorita está más de moda, está arrancando en Estados Unidos.
pero él cuando compra una casa en Acapulco tiene menos espacio, entonces recuerda, pues voy a mezclar el pádel tenis con el frontón y crea lo que ahora se llama pádel, en su momento lo llamó el pádel Corcuera, que ya y ahí se inventa en su casa de Acapulco. ¿Cómo lo logra promover? Pues tenía la cancha junto a la alberca y tenía muchos invitados y amigos, y mientras estaban ahí divirtiéndose, probaban su nuevo invento, y de ahí sus amigos españoles y sus amigos argentinos se lo llevaron, unos a España, otros a Argentina, y alrededor en las brisas Acapulco, las casas de alrededor empezaron a construir su canchita también, porque era mucho más fácil construir una de tenis, claro. Muy divertido, empezaron a construir, pero en México se quedó en casas privadas, clubs privados, mientras que en Europa y en Argentina empezó a multiplicarse en clubs públicos y clubs de acceso por hora. Entonces hay un boom y en México se quedó atrasado. ¿Y a qué crees que se deba digamos, el boom reciente del pádel, por ejemplo, en México? Pues cuando se dieron cuenta, en la pandemia hubo un boom brutal, y un poquito antes de la pandemia los mexicanos empezaron a ir a vivir a España. Y en Madrid está lleno de canchas de pádel. Claro. Y dije, pues ¿cómo? Si es mexicano y ya llegaron a México de regreso, y los que estaban en España regresan y quieren jugar. Súmale eso, toda la migración de argentinos y españoles que vienen a vivir a la Ciudad de México, que está de moda. No tenían dónde jugar y empezaron a hacer los clubs públicos. Ya hay muchas canchas. Ya. Y ahora, como familia, ¿ustedes en qué momento se dieron cuenta que esto ya había explotado, que esto fue masivo en otros países, incluso antes que en México? En los 90s, y papá todavía estaba vivo, y se hizo una Copa Corcuera. Ajá. Y en esa Copa Corcuera traía los mejores jugadores del mundo, que eran Argentina, España, Paraguay, Brasil. Mexicanos jugábamos mal, pero pues estábamos compitiendo. Y ahí nos dimos cuenta que ya el pádel era importante, y se hizo la Federación Mundial del Pádel gracias a un señor que se llama Ignacio Sotoborja, que es un notario en México, que gracias a él el pádel es reconocido que es mexicano, porque él era notario de mi papá, y papá le dijo, mira, tengo este problema, inventé esto en mi casa, y ahora está muy popular, lo que yo nunca pensé que podía suceder, y hay que registrarlo, hacer las cosas bien. Nacho lo arregló, hizo la Federación Internacional, juntó a la Federación Española con la Federación Argentina, que no tenían buena relación, los puso de acuerdo, y con el reglamento que había patentado a mi papá en el 85, que mi mamá se lo regaló de cumpleaños. ¿Por qué se lo regaló de cumpleaños? Porque mi papá, cuando jugábamos con él, cambiaba las reglas para ganar. Entonces de repente, no, pues que esa bola sale, que es buena, que es mala. Y un día, no, ya, vamos a poner reglas por escrito porque ya hay muchos jugadores y no puedes estar cambiando las reglas para tu antojo. Entonces ya se hizo un reglamento con dibujos, y ese reglamento dice Pádel Corcuera. Pero ya cuando nos juntaron con las federaciones internacionales, se le puso el nombre de pádel. Claro. Ahora, esas reglas que hace algunos años se establecieron, ¿siguen vigentes? ¿Alguna ha cambiado? Mínimos cambios, pero sí, idéntico. Idéntico. Sí. Bien, ahora entiendo que hubo toda una formalización y ciertas patentes, digamos. ¿Ha habido algún negocio relacionado a esas patentes? Porque al final, pues en otras industrias, pues tú patentas algo y quien tiene la reproducción, pues te paga ciertos derechos. ¿Ha habido algo así en esta industria? No, es más, no se puede, en un deporte no puedes patentarlo. Okay. Se patenta, pero solo para el registro quién lo inventó. Y luego hubo un patente, porque en Argentina inventaron la idea, en vez de poner concreto en los muros, poner vidrios, porque eso mejora mucho porque se puede ver, ¿no? Claro. Alrededor, y mejora el espectáculo para verlo. Eso lo hicieron en Argentina y lo patentó el notario Sotoborja con mi papá, y le regalaron el patente
al mundo, ¿no? Para que la idea es que creciera el deporte y si se piensan a tratar de lucrar cuando es chico, pues lo puedes quebrar. Sí. Ahora, ¿cómo funciona la industria del pádel a nivel económico, no? Evidentemente, pues lo más obvio es pensar en vender paletas, en vender uniformes, en vender ciertos productos alrededor del deporte. Pero ¿qué otros negocios hay dentro de la industria del pádel? Bueno, tienes el negocio de fabricar canchas. Okay. Hay varios fabricantes, principalmente los más fuertes están en España. Pues AFP le hace la cancha Adidas y se la hace aquí a México a nosotros, a Copa, hace una cancha Copa. Eh, Padel Galis, hay 2, 3 fabricantes mexicanos. Y entonces, ese es el primer negocio, ¿no? Otro negocio es clubs, comprar las canchas, es tu club y tu modelo de negocio de rentar cancha por hora, ¿no? Claro. Parte interesante de ese negocio es que uno pensaría que el principal negocio es rentar la cancha, pero si está bien hecho, la mitad de los ingresos son comida y el área de diversión extra, porque es un deporte muy social. Sí. Entonces la gente va y juega, pero se queda ahí a tomar una cerveza, a ver el fútbol americano, a ver el tema, no sé qué lo que hagan. Y bueno, en España los clubes grandes tienen peluquería, bar, restaurantes. Claro. O sea, el pádel termina siendo el gancho, la atracción gancho principal y alrededor de eso hay negocios y de ahí vienen principalmente los ingresos. Luego hay, pues en el club también tienes tu tienda. En la tienda, pues por obvias razones, están los productos deportivos, que ahí todas las empresas que se dedican a hacer cosas de tenis, pues se han metido fuerte al pádel, porque en España y Argentina hay más jugadores de pádel que de tenis, un deporte más fuerte ya. Entonces, pues está ese negocio. Hay un negocio interesante que es las aplicaciones, que por el teléfono, yo quiero jugar pádel, estoy en cualquier lugar de Colonia o lugar del mundo y quiero jugar pádel y tengo ya mi ranking. Claro. Y en la aplicación le pongo, busco un partido por mi zona y me dice, pues hay 3 de tu nivel en este club a tales horas. Entonces ya puedo en cualquier lugar hacer un partido. Y como los clubes no son privados, son públicos, ya puedo ir a cualquier club, pago mi entrada y juego. Entonces, Playtomic es la principal y les va muy bien, sobre todo en Argentina y en España, y están tratando de entrar a México. Ahí van. Y le da, es muy cómodo, ¿no? Porque el problema es conseguir otros 3 para jugar a la hora que tú quieras, y con la aplicación, y habiendo tantos clubes, tú ya puedes ir, pues yo estoy en Polanco, pues hay un juego en la Condesa a tal hora de tu categoría, de tu nivel. Claro. Ese es otro negocio. ¿Qué otro? Otro negocio en España, como se saturó el mercado, es comprar canchas usadas, darles una shineada, volverlas a instalarlas en otro lugar. Es el que está de moda ahorita allá. Como un flipping de canchas. Un flipping. La razón es que en la pandemia ellos se le pasaron demasiadas canchas. Entonces, bueno. Pero bueno, en México está entre el 5 y el 10% del nivel que tiene que llegar si lo comparas con Argentina y España. Entonces el mercado todavía va a crecer un 90% en México. O sea que estamos en un momento ideal. Para subirse en el negocio. Para subirse en el negocio. Y en Estados Unidos no está ni al 1%. O sea, y ahí, aunque está el competidor, el Pickle, ya hemos hecho pruebas. En los clubes de tenis, la gente pasa por el Pickle y el pádel y ven la cancha que es una pecera de pádel y la prueban y se quedan picados porque es mucho más, es más deporte que no es tanto juego. Ahora, decías hace unos minutos que el pádel tiene un alto componente social, ¿no? Y creo que todo deporte al final del día, pues tiene un componente social, ¿no? Desde, pues juegas la cascarita de fútbol y te vas después a tomar unas cervezas con tus amigos. Y bueno, también obviamente el ver el partido, pues también tiene un componente social. Pero creo que el pádel tiene, además del componente social, pues como un muy buen componente incluso de networking. Y muchos lo utilizan pues para construir relaciones pues, de diversos tipos. ¿Por qué crees que el pádel tiene ese componente por sobre otros deportes? Hay unos torneos que se llaman Padel Networking, que yo voy y haces buenos contactos, y sobre todo es gente que viene de España, de Sudamérica, y quiere conocer, y con eso los liga.
Ahora, si tú estás jugando pádel es similar a jugar golf, de que estás a una distancia de menos de 15 metros y todavía puedes hacer un chiste y platicar y Claro. decir algo. Si estás en una cancha de tenis a 25 metros tendrás que gritar y es muy complicado. Entonces es mucho más social y afuera de la cancha hay mucha chorcha. Sí, no, incluso hasta si lo comparas con otros deportes, pues en el fútbol, pues sí puedes decir algo, pero pues digamos, la dinámica es muy rápida que no te permite platicar dentro del mismo partido, ¿no? En cambio, cuando es un partido bastante informal de pádel, pues sí, digamos, disparo y disparo, pues puedes hacerte un chascarrillo por ahí, ¿no? Sí, además en el fútbol pues hay una edad que es muy difícil jugar. Claro. Si tú vas a los clubes, muchos clubes de pádel tienen la cancha chiquita de Fut 7 o la de Claro. indoor. Están jugando los niños o hasta los 20, 21 años. Ya después una patada a los 40 años a otro señor de 40 años, no vas a hacer ningún networking si te rompe la pierna. Entonces, en el pádel pues, te puede dar un bolazo y pides una disculpa. Hasta ahí llegó. El golf pues, es excelente networking. Tienes que ir afuera de la ciudad a buscar un club, es Claro. carísimo, es muchas horas que tienes que dar todo el día para un juego. Y puedes dedicarle 2 horas a conocer gente 1 o 2 veces a la semana. Sí, está buenísimo. Ahora, básicamente hoy tienes una empresa dedicada a productos relacionados al pádel. En su momento, ¿cómo fue que definieron que te ibas a ir por ese negocio y no por alguno de los otros negocios que nos has platicado? ¿Qué es lo que le ves más atractivo a este que tal vez a otros no? ¿Cómo decidieron esa parte? Empecé con unas palas que conmemoraran a mi papá y un amigo que se llama Gerardo Suárez y me compró una y me dijo, está muy buena, pero ¿por qué no lo hacemos en grande? Sí. Dije, pues por eso hice el chico, para que sea una prueba piloto, pero las 100 palas que pedí las vendí en menos de un mes, entonces sí hay mercado. Entonces Gerardo me presentó otro amigo de él que se llama Ragnar Picard, que es el hijo del dueño de Chocolates Picard, que es un empresario que tenía la ventaja que vive en Hong Kong y San Diego, entonces es un gran importador y los productos, el 95% de todos los productos de pádel del mundo se hacen en China. Entonces pudimos cerrar la pinza con el nombre de mi familia y estos empresarios, pudimos hacer un buen negocio al parecer. Interesante. Ahora, a nivel de canales, a nivel de, digamos, de estrategia comercial, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha cambiado lo que tal vez pensaban en un inicio? Porque al final cuando creces un negocio, pues tú haces varios supuestos, varias hipótesis que cuando las pones en marcha, pues resulta que la estrategia no funciona como tú lo habías pensado. ¿Cómo ha ido evolucionando la estrategia de crecimiento de la empresa a lo largo del tiempo? Al principio pensamos que iba a ser un negocio que iba a vender más en línea, por Amazon, Mercado Libre o su propia página, pero nos hemos dado cuenta que no, que sí tienes que ir a los clubs, sí tienes que ir a las tiendas, la gente quiere agarrar el producto porque es un producto deportivo, lo quiere probar. La ropa es complicada en línea porque hay devoluciones, ¿no? Si se la prueban, pues ya es muy raro que haya una devolución si ya se la probaron. Entonces sí, se ha vuelto mucho más directo al consumidor que vía en línea. Eso es la principal sorpresa que nos hemos dado. Ahora los clubs tienen tiendas y ahí metemos el producto y en otro tipo y en diferentes tiendas. También vamos mucho los torneos profesionales. Ahí se arma el village de productos y ahí rentamos nuestro espacio y ahí es donde se vende muy bien porque la gente pues, van 30, 40, 50 mil personas en el fin de semana a ver los partidos profesionales y pues quieren llevarse un recuerdo o algo. Claro, sí, también mete el elemento nostalgia, el elemento la historia sí. Y obviamente pues las personas que van ahí son fanáticos del pádel, entonces pues la historia juega un papel, ¿no? A diferencia de tal vez personas que pues juegan por cierto ocio, pero pues tampoco es como que sea algo tan relevante la historia detrás, ¿no? A ciertas personas que pues de alguna forma están tan compenetrados con el deporte que la historia representa un diferenciador como tal.
Sí, y se me olvidó, perdona, mencionar el área de negocio de los torneos. Ajá. Hay una liga profesional, hay dos, tres ligas profesionales. La principal es Premier, que la compró el equipo de gente de Qatar. Y pues van por todo el mundo jugando el torneo de pádel igual parecido al torneo de tenis, al ATP, ese Premier League. Hay otro que se llama A1, que es de Mónaco, que también va por todo el mundo. Y ese es otro negocio, ¿no? El espectáculo y la gente pagar boletos para ir a ver los partidos. Claro. Ahora, por ejemplo, este tipo de torneos, evidentemente hay varias fuentes de ingresos, ¿no? Los patrocinadores, las personas que compran los boletos, pero ¿de dónde viene la principal fuente de ingresos de estos negocios? ¿De los boletos o de los patrocinadores? Patrocinadores y televisión. Patrocinadores y televisión es la principal fuente de ingresos. Sí. Qué curioso, porque uno pensaría que podría estar del lado de los boletos, ¿no? Pero Los boletos debe ser buen negocio, pero hay un poco más de margen, o sea, hay más utilidad en la en la otra transmisión. parte. Sí, y también en la renta de los puestos del village, y la Ya. comida, etcétera. Claro, todo lo que hay alrededor del torneo. Bueno, porque un boleto no digamos de la Fórmula 1, pero del tenis te puede costar 8 o 10 mil pesos, ¿no? Y para el pádel te cuesta 2,000 pesos. Entonces mucha gente dice, pues yo voy al pádel en noviembre en Acapulco, y por lo que compro boleto del tenis llevo a mi familia y me la paso igual. Además juego Claro. pádel, entonces me divierte más de los que saben jugar pádel. Y tengo el mismo village, tengo los mismos restaurantes, tengo las mismas tiendas, tengo lo mismo. Entonces por ahí va, pero no están los precios altos todavía. Claro. Ahora, ¿cómo ha sido tu proceso también de crecimiento personal a la par que pues tanto tu involucramiento en el pádel ha crecido y pues evidentemente tu negocio también ha crecido? Pues antes de este negocio me dedicaba principalmente a los restaurantes, Ajá. bares y restaurantes, y el cambio pues, ha sido radical porque ahora me dedico a algo muy sano. Antes era y ahora yo juego los torneos para hacer networking con clientes, y conocer clientes juego casi diario pádel. Entonces pues me ha hecho mucho bien, un tipo de vida tan saludable, al mismo tiempo que es algo que te gusta y es tu negocio. Pues ahorita no puedo, lo único que puedo pedir es que crezca muy rápido y que sea gran negocio, pero estoy feliz que en la industria. Claro. Ahora, creo que el pádel para ti representa algo más que un negocio, representa pues una vida, un legado. ¿Qué aprendizajes en este caso, digamos, de tu padre recuerdas que es para ti hoy como una forma de vivir o una lección de vida que haya venido desde el legado de tu padre? Bueno, pues él tenía una fuerza de voluntad y una ocurrencia increíble, ¿no? Porque él retirado, cuando vendió su ingenio de azúcar, él inventa el pádel ya cuando tenía como 55 años. Okay. Pues entonces yo creo que no es tarde. Ya cuando si te vas a retirar o algo, puedes empezar otra cosa nueva. Y mi papá, siendo curioso y Claro. tomando riesgos, inventó un deporte. No digo que inventes un deporte, pero puedes hacer algo, ¿no? otro negocio nuevo. La vida no se acaba a los 60, cuando te retiras. Es mejor, ya ahí tienes tiempo y ahorros para hacer, y experiencia para hacer cosas nuevas. Y esa es la principal que yo vería. Sí, claro, el de alguna forma siempre mantenerse innovando, desarrollando algo, el tener curiosidad creo que es Sí, el te gran mantiene aprendizaje. sano y te mantiene el cerebro bien si sigues trabajando. ¿Para qué retirarse? Eso Claro. ya no existe. Ahora, tienes la experiencia en los dos negocios, ¿no? En la industria restaurantera y en este caso en la industria y la comercialización de productos de deporte. ¿Qué es lo que de alguna forma la industria restaurantera, pues, híjole, tal vez no te cubrió en cierto sentido? ¿Por qué te moviste de una industria a otra? ¿Qué hay detrás de eso? Iba muy bien con los restaurantes, pero me tocó el problema. Primero, tenía mis restaurantes en Mazarik, en el calle de Ajá. Mazarik. Hicieron una obra que cerró en Mazarik. Sí. Y ahí pues me dio una torre a mis negocios. Y los que me quedaban en la Condesa los vendí porque quería hacer este negocio.
y los vendí antes de la pandemia. Entonces, en el momento estaba triste porque los vendí baratos, pero luego pues, me di cuenta que tuve mucha suerte. Sí. Y bueno, y en la pandemia no hice este negocio porque estaba todo atorado y no podía traer nada de China ni nada. Y oportunísticamente me dediqué a vender las pruebas de COVID Claro. un rato. Y de ese negocio pude juntar algo de dinero para poder arrancar esto del pádel. Interesante. Ahora, llegamos a una sección de la conversación que le llamamos decisiones de negocios. Cuando tú lideras una empresa, pues te toca muchas veces tomar decisiones pues con la computadora enfrente o contigo mismo, porque pues muchas veces o tu familia no se dedica a temas de negocios, o al final pues cuesta trabajo también el pedir ayuda, ¿no? Entonces terminas tomando las decisiones tú solo, y creo que pues no todas las opciones son incorrectas. O sea, la realidad es que todas las opciones son válidas, simplemente hay diferentes caminos. Entonces, me gustaría plantearte un caso con dos opciones de decisión que tomar, de las cuales las dos son válidas, y me gustaría que tú nos compartieras, pues, cuál es la decisión que tú tomarías y por qué. ¿Te parece? A ver si no repruebo, muy bien. No es pregunta de examen, lo que respondes es correcto. Entonces, el caso es este. Eres director de una empresa y las ventas de tu empresa están estancadas porque no has hecho esfuerzos de marketing, de ventas y de comercialización. Entonces empiezas a buscar opciones como medios, agencias de marketing, diferentes estrategias que al final implican un recurso económico importante. Entonces tienes dos opciones. Básicamente la primera opción es buscar los recursos a nivel de inversión o financiamiento para evidentemente inyectarlo en el crecimiento, y la segunda opción pues es buscar crecer de manera orgánica poco a poquito, y que ese crecimiento orgánico pues te permita hacer una inversión en el futuro. ¿Cuál es la opción que tomaría Enrique Corcuera y por qué? Yo recomiendo el crecimiento orgánico, 100% de todas las utilidades reinvertirlas y no va a ser suficiente. Vas a tener que combinar con la otra. Vas a tener que buscar una fuente de financiamiento además del crecimiento orgánico. Si vas a ser empresario y quieres vivir de tu empresa los primeros 2-3 años, va a ser complicado. Tienes que dedicarle mucho tiempo, es un bebé, y tienes que dedicarle mucho tiempo en lo que camina sola. Y sí, necesitas mucho. Si piensas que vas a invertir 100, vas a necesitar 300 a largo plazo, más lo que estás ganando de ventas. Sí, yo creo que también algo de lo que es importante poner en la ecuación es que al final tienes tiempo y tienes dinero. El dinero es un recurso que puedes generar, el tiempo es algo que no puedes generar. Y creo que pues de alguna forma buscar fuentes de financiamiento para inyectarlo en el crecimiento, pues la moneda de cambio del dinero termina siendo más barata que la moneda de cambio del dinero, pero del tiempo, porque al final pues lo inyectas al crecimiento y puedes tener un retorno. En cambio, pues si tú destinas el tiempo a crecer poco a poquito, pues la realidad es que va a ser difícil en el futuro también acelerar, ¿no? Entonces yo creo que yo también me voy por esa primera opción. Así es como yo buscaría también jugar esta decisión. Pues sí, lo más valioso es el tiempo. Y bueno, y ahora el problema del dinero es caro en México, ¿no? Con Claro. una tasa de CETES tan alta, pues es complicado a un inversionista para que le interese. Tienes que estar hablando de más del 20%, claro, ¿no? En Estados Unidos con un 15% ya están contentos. Pero bueno, pues cada mercado tiene sus ventajas y desventajas. Sus ventajas y desventajas. Pues muchas gracias, Enrique, por haber venido el día de hoy a Crecedorex. ¿Dónde podemos seguir tu crecimiento, el crecimiento de Copa, redes sociales, sitio web? ¿Dónde podríamos estar en contacto contigo o con Copa? Copapadel.com y Copapadel en Instagram. Y vale la pena seguir, sobre todo en Instagram, porque está toda la información de la industria del pádel, está toda la historia del pádel y es divertido. Excelente. Nos vemos en un próximo episodio de Crecedorex Podcast.